Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 15. Tal vez recuerden que en la clase 6 hablamos de las necesidades emocionales básicas de un niño. Una de esas necesidades era un toque nutritivo y seguro. El tema del video de hoy es el abuso físico. El abuso físico que ocurre en la infancia. Hace varios cientos de años, un rey en Inglaterra decidió llevar a cabo un experimento. El propósito del experimento era determinar de dónde provenía el lenguaje. Pero el método que usó era algo muy extraño. Lo que el rey hizo fue ir a la campiña inglesa y básicamente secuestrar a 50 bebés. Los trajo al palacio, contrató a niñeras para que los cuidaran, pero les dio a las niñeras claras instrucciones. Pueden alimentar al bebé, pueden cambiar los pañales del bebé, pueden bañar al bebé. Sin embargo, no pueden hablarle al bebé. No pueden acariciarlo o solo abrazarlo. Solo debían suplir sus necesidades de alimentación e higiene. Nada más. Porque lo que en realidad quería averiguar el rey era de dónde provenía el lenguaje. Intentaba saber de dónde provenían los diferentes lenguajes de las diferentes partes de Europa, y eso era lo que haría. Concretamente vería si provenía del propio bebé. Del propio bebé, sí. Bueno. Pasó cerca de un año y el rey estaba ansioso por conocer los resultados de su experimento. Pero cuando fue a la guardería donde habían permanecido los 50 bebés luego de ser secuestrados, descubrió que su experimento había fracasado. Y era porque todos los bebés habían muerto. ¿Qué? Así es. Crecimiento fracasado. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo físico no llega a alcanzar su potencial. Y significa que las emociones son truncadas o detenidas en su crecimiento. ¿Por qué? Porque el software que Dios nos dio, que nos puso arriba, esas leyes que Él puso allí, requiere de un medio ambiente que incluye un toque gentil, y un toque nutritivo, y uno seguro. Si no lo recibe, sesga el software y le pone un virus que causa alteraciones en el pensamiento. Y si no se hace lo suficiente, como sabemos por el experimento, el niño morirá. Exacto. Pero si no lo reciben, como fue mi caso, lo que suele sucederme es que termino enfadándome mucho cuando las personas no hacen lo que necesito que hagan, y eso proviene de mi niñez. Entonces nos preguntamos, ¿es eso abuso físico? ¿Falta de contacto? ¿Falta de conversación con un niño? Y la respuesta a eso es un rotundo sí. Absolutamente. Porque causa el mismo efecto en el niño si fue abusado físicamente o si no recibió contacto físico. Causa la misma disfunción en el niño. Entonces, la falta de toque también es abuso físico. Por supuesto. ¿Y sabes qué? La falta de toque también es abuso sexual. ¿Qué? Sí, porque es a través del toque nutritivo y seguro de la madre y del padre que el niño obtiene la habilidad de recibir contacto y modela cómo tener contacto, el comienzo de la naturaleza sensual. ¡Wow! La falta de toque es abuso físico, así como es abuso sexual. Bien, veamos ahora una definición del abuso físico. ¿Qué es? Cualquier toque hecho sin amor, respeto o dignidad. ¡Wow!
Cualquier toque hecho sin... Amor, y sin... respeto, y sin... dignidad. dignidad. Cualquier toque. Eso significa que al casarnos yo abusé físicamente de ti. Pues es posible. ¿A qué te refieres? Recuerdo cuando me acercaba a ti por detrás, como mi madre y mi padre hacían. Oh, Mi lo padre recuerdo venía muy bien. Y sí. hacía esto. Y enloquecías. Ujú. Es cierto. Y en ocasiones lo hacía sin respeto y amor. ¿Te enfadabas un poco porque no recibías la respuesta que deseabas? Sí, no lo dudo. Pero yo en realidad no lo consideraba abuso físico. Si alguien me preguntaba si mi esposo abusaba de mí físicamente, hubiera dicho no. Porque yo sabía que tu intención era diferente. Cuando pienso en abuso físico, en especial entre esposo y esposa, digamos que el hombre es el abusador, pienso que se enfada y vuelca sus frustraciones personales Ujú. sobre su esposa, usándola como una bolsa Pues, de boxeo. ¿cómo funciona entonces la paternidad? Cuando estamos enfadados y damos nalgadas a nuestros hijos. Porque lo merecían, estaban equivocados. Jamás se merecen el castigo. Nunca jamás. Correcto, solo la disciplina. Solo la disciplina. Y hay una gran diferencia entre ambas palabras, ¿cierto? ¿Qué es la disciplina? La disciplina es entrenar a un niño a que se gobierne a sí mismo. Entrenarlo para que pueda tomar sus propias decisiones. Pero no hay que hacerlo con una correa, o un cinturón, o con una paleta de madera, o un golpe a la cabeza. Entonces, ¿decimos que no creemos en las nalgadas? No decimos eso. Creemos en la disciplina. Es correcto. Entonces, ¿qué hay con las nalgadas? Pues Ron y yo creemos que la nalgada es el último recurso. Entonces el contacto sin dignidad, amor y respeto. Eso incluye las bofetadas Sí. y los golpes. Ujú. Los pellizcos, las mordidas. ¿Sabes que incluso las cosquillas excesivas son abuso físico? Sí, yo lo sé, porque recuerdo a mi hermana mayor sentada sobre mí y haciéndome cosquillas al punto en que no podía respirar y creía que iba a morir. Y pude al cabo de varios años, o no sé si tantos años, más bien varias lunas, digámoslo así. Cuando ella hacía eso, recuerdo concentrarme profundamente en mí y apagar el botón de las cosquillas. ¿Tienes un botón de las cosquillas? Me gustaría saber dónde está. Tú lo intentas en ocasiones cuando tengo la guardia baja. Alcanzo Lo sé. adentro y digo, no quiero esto y lo apago. Durante unos 10 segundos obtengo muchas risas de ti y luego... Porque fue muy traumático para mí de niño. Sí. Y no quiero más de eso. Hablaste de otra cosa. Dijiste que tu hermana se sentaba sobre ti. Y esa es otra forma de abuso físico. No el hecho en sí de sentarse sobre ti, sino cuando nos atrapan y no podemos movernos, no podemos escapar. Entonces, el abuso físico incluye atrapar a un niño contra un muro, o un adulto contra un muro, o ponerlo en una posición de la que no puede escapar porque le crea pánico o miedo. Pero mi hermana, ella no me hacía daño. No creía que estaba Ella jugando. estaba jugando y divirtiéndose. Era Correcto. mucho más grande que yo. Y eran cosas de niños. No importa lo que es. Si causa trauma, causa trauma. Correcto, eso es correcto. Cualquier toque sin amor y dignidad. Sabes, una de las conductas que vemos en la violencia doméstica es que el esposo toma el brazo de su esposa y, en realidad, ambos brazos, y la atrae hacia sí para aclarar un punto. Y cuando está haciendo eso, en realidad está generando hematomas en el brazo de su esposa. Y lo sorprendente es que eso es abuso sexual. Porque también es un punto sexual en una mujer. Para una mujer, el área entre su hombro y su codo, debajo del brazo, es un área extremadamente sensual. Y entonces él daña
parte de su sexualidad. Cuando abusa físicamente de esa forma, es abuso sexual también. Abuso físico, cualquier toque hecho sin amor, respeto y dignidad, eso significa que casi ninguno de nosotros atravesó su vida sin abusar físicamente de alguien más. Me temo que es cierto. Me temo que es cierto. Saben, yo veo muchas instancias de personas que hablan del abuso físico que recibieron en la niñez. Una de ellas era la niña de la que hablamos en otra sesión, llamada Pat. Pat fue víctima de una familia con severas disfunciones. Su padre era alcohólico y con frecuencia golpeaba a su esposa. Cuando lo hacía, solía estar tan enfurecido que sobrepasaba su límite y golpeaba a su esposa, de tal manera que ella se encerraba en su habitación por 2 o 3 días. Patty era cuidada por sus hermanos mayores y ellos no querían ser molestados por la niña. Entonces, ellos la encerraban en un cobertizo en el jardín. Y se quedaba allí por 2 o 3 días hasta que mamá salía de su habitación y la liberaban del cobertizo. Durante ese tiempo, no solo estaba prisionera, también sufría hambre. La única nutrición que recibía, si lo podemos llamar así, eran los dulces que una niña del vecindario le daba a través de las ranuras del cobertizo. Hablando del abuso físico, este también causa rechazo. Oh, por supuesto. Y sabes que con Pat, ella decía, recuerdo, cuando mi padre golpeaba a mi madre, la hacía rebotar por las paredes de la habitación al lado de la mía. Y decía, recuerdo estar parada al lado de mi cama y todo mi cuerpo se sacudía. Verán, para un niño, si algo le sucede a alguien dentro de su ambiente, cuando lo oyen, o lo ven, o incluso lo sienten, el niño mismo está siendo abusado. Porque lo que le sucede a un niño, hasta la edad de entre 5 y 7 años, lo que sucede a su alrededor le está sucediendo a él, porque no saben dónde terminan ellos y comienzan los demás. Por eso los niños sienten tanto temor por algo de terror en la televisión, porque según su entendimiento están involucrados en lo que está sucediendo en la televisión. Ellos no pueden diferenciar entre, oh, eso es solo una historia en la televisión y yo estoy aquí en un mundo diferente. No pueden hacer esa distinción. Entonces, cuando vemos mi caso, a mí nunca me tocaron y tampoco me dieron nalgadas, excepto en clase. Pero a mi hermano lo golpeaban con una correa. Yo eso lo vi muchas veces. Entonces fui prácticamente abusado, aunque jamás me tocaron. Correcto. Vivías en el temor en el que vivía tu hermano. Y ese temor era cuando me sucederá a mí. Y había una cierta dicotomía allí porque al menos él estaba siendo tocado y tú no. Sí, y era devastador. Por supuesto, por supuesto. Saben, pueden ver muchas historias de personas que durante la niñez fueron devastadas por el abuso físico. Hablemos de tu hermano por un minuto. ¿Los golpes que recibió en la niñez lo afectaron en la vida adulta? Oh, dramáticamente. Es una persona sociópata. Él es así. Puede hacer cualquier cosa que nada lo molesta en lo más mínimo. Toda su vida se basa en que el mundo me debe. No piensa 2 veces antes de tomar cosas de los demás o en demandarles cosas a otras personas. Más que eso, es el padre del disimulo y de la estafa. Y puede convencer a un esquimal de dejar su iglú. Jamás vi algo como él en toda mi vida. Y toda la familia lo ama porque es tan adorable, pero tienen mucho temor de tenerlo cerca. Porque saben que les robará todo. Sí. Pero espera un minuto. Robarles todo, eso me recuerda a los niños que se sienten rechazados. Se convierten en ladrones. Ujú. ¿Crees que hay una conexión con eso? Por supuesto. Sí. Con tiempo lo conectaríamos con facilidad. Pues el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, todos producen sentimientos de
de rechazo. El rechazo otra vez. Queremos reiterar que el rechazo es lo más poderoso y lo más dañino que puede ocurrirle a cualquiera. Y casi todos lo tienen en un nivel o en otro nivel. Entonces, las personas que recibieron abuso físico, emocional o sexual, o que fueron rechazados, ese rechazo se instala en el núcleo de su ser. El sentido del valor está dañado. Viven atemorizados. Expresan su cólera, ya sea internamente hacia ellos mismos o exteriormente hacia los demás. Y, además, están tristes y deprimidos. Pero en ocasiones esa depresión se presenta como cólera y no como introversión. Y todo eso produce una sensación de vergüenza. Y esa vergüenza se convierte en una restricción subyacente de los pensamientos, los sentimientos y las conductas. Y no sirvo, soy basura. Si las dos personas, mi madre y mi padre, que me crearon, no pueden aceptarme o permitieron el abuso sexual, a sabiendas o no, se involucraron en abusos emocionales o en abusos físicos. O en abuso físico, en algo traumático sucedido durante el nacimiento. Sí, o trauma del mundo exterior. O una de las 12 necesidades básicas o una combinación de ellas. Satanás tiene muchas maneras de hacernos daño en los primeros años de formación de carácter. Y si un niño es dañado por las dos personas en su vida que deberían nutrirlo, ese es el daño más severo. Satanás tiene un plan. Oh, sí. Pero Dios también tiene un plan. Y el plan de Dios es repararlos. Tal vez ya lo intentaron todo. Tal vez intentaron leyendo la palabra, rezando por mucho tiempo, ayunando, toda clase de cosas, y no les funcionó. Continúen su viaje y este proceso y hallarán que la Biblia les dará una nueva mente y corazón. Pueden recibir ayuda. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.